Aquí sí que, claro, en las flexiones a pino sí que levantas pues prácticamente todo el peso, menos sería, si acaso, menos lo que pese del codo a la mano, ¿no? Ese peso. Claro, si ya las haces asistidas ya cambia un poquito. Bueno, hay una duda que suele surgir cuando una persona entrena calistenia o press de banca también, sobre la transferencia entre estos ejercicios, y es saber cuánto peso realmente levantas en una flexión con respecto a tu peso corporal. Por ejemplo, en una flexión tienes los brazos apoyados en el suelo, pero también tienes los pies apoyados en el suelo, por lo tanto parte del peso recae en el suelo y no lo tienes que levantar. Entonces, ¿cuánto exactamente levantas en una flexión y por lo tanto a cuánto equivale, por ejemplo, en un press de banca? Vi un vídeo Fitness FIQs en el que lo explica, y por lo visto es basándose en un estudio científico que salió en el que nos analizan en detalle, así que vamos a ver cuánto es. Bueno, en flexiones inclinadas, un 41% de tu peso corporal, poquito menos de la mitad de tu peso. Incline push-ups at 60 centimeters, 49% with near. En las flexiones con las rodillas, un poquito más difíciles, casi prácticamente el 50% de tu peso corporal. Kneeling push-ups, 69% on floor push-ups. Y en las flexiones normales, 69%, 69% de tu peso corporal. Vamos a hacer un cálculo matemático rápido. Por ejemplo, si pesas 70 kilos, 48,3 kilos sería la equivalencia, por ejemplo, con un press de banca, ¿no? Si pesas 70 kilos y eres capaz de hacer flexiones normales en suelo, deberías ser capaz de hacer press de banca con alrededor de 50 kilos como mínimo. 70 to 75%. Y en las declinadas, 70 a 75% de tu peso corporal. Bastante curioso también. Hay un saltito ahí de dificultad en las declinadas. 30 or 60 centimeters respectively. We can thank this study for the science. Es un estudio, o sea, donde lo analizan, es un estudio que salió, que lo analizan en detalle, ¿no? Entonces podemos asumir que es una información bastante veraz, ¿no? Podemos asumir que es una información científica, por así decirlo, sobre todo porque para que este tipo de estudios se publiquen deben ser revisados y demás, por lo tanto se presupone que la información es cierta. A major influence. Bigger legs equals harder push-ups. The upper body to lower body weight distribution is a factor too. It's worth. Vale, también influye la distribución de tu peso con respecto al tren superior y el tren inferior. Si tienes unas piernotas, pues evidentemente es un poco más difícil porque el peso está más repartido. Knowing we push more weight at the bottom versus top. Try this experiment with a scale to see the weight transfer. Mira, con una pesa. Depending on where you are in the push-up. How far we lean forward plays a role too. Holding a push-up support is much easier than a planche lean due to weight distribution. Cuanto más te inclines hacia adelante, más difícil. Por lo tanto, por ejemplo, una lean push-up es más difícil. This is why pseudo-planche push-ups are a progression to make things heavier. It should be clear why beginners do the opposite. They compensate with a. Por eso los principiantes compensan inclinándose hacia atrás. Posterior weight shift to make things easier. Individual variance in anatomy changes the percentages. Our height and limb lengths are a variable too. Hence why short people succeed at calisthenics, because. También influye la distribución de las partes de tu cuerpo, los tamaños de los diferentes segmentos corporales. Si tienes las piernas más largas, el torso más largo, los brazos más largos. Por eso dice que en parte por eso es por lo que las personas bajitas suelen ser mejores en calistenia. Vamos a ver la comparación con el press de banca. We're pushing against a fixed weight. Bench press can be made harder by going heavier, which makes progress simple. With push-ups, we have to consider the full body weight. Intensity is dynamic. Changing posture through variation is how we increase. En el press de banca varías la dificultad con el peso, y en las flexiones pues hay que recurrir a otros factores. Increase resistance to keep training productive. Bench press is an open chain exercise. The body is fixed and the hands move. There's plenty of upper body stability needed to control the weight during exercise. The core is challenged to El press de banca es un ejercicio de cadena cinética abierta, por lo tanto pues tienes tú que equilibrar el peso. En cambio la flexión es cadena cinética cerrada, ¿no? Greater extent during push-ups. Because the hands are fixed and the body moves, we have to use greater kinesthetic activation to keep our posture in place.
place. With bench press, we have the luxury of variation to emphasize different muscles. For example, a close grip bench. This exercise targets the triceps more. Going heavier makes weights a superior choice when it comes to isolation. En press de banca tienes variaciones, como hacer el agarre más cerrado para enfocarte más en los tríceps. A ver, en calistenia pues también se pueden usar variaciones, pero está comentando que para aumentar la dificultad pues hay que buscar la forma de hacerlas más difíciles. This alters muscle recruitment, making calisthenics less favorable for isolation. With bench press, we're increasing absolute strength. Specificity means you'll get better at what you repeatedly do. Bench pressing makes you better at moving weights. With push-ups, we're increasing pound for pound strength. Bodyweight exercise demand coordination and technique, making you unlock movement mastery of your body. En press de banca mejoras la fuerza absoluta con respecto al peso que estás levantando y en flexiones mejoras la fuerza relativa con respecto a tu propio peso. Make push-ups heavier, work through these variations. When training with an incline, the upper body muscles don't have to push as much of our leg mass. Wall push-ups are the best starting point if you're looking to get into calisthenics. Para nivel 0, ¿no? Contra la pared, las más fáciles de todas. Cada uno que trabaje en la progresión que necesite, ¿no? Eso es evidente. Weight allows you to work the horizontal push-up with clean technique. Kneeling teaches how to lean at the shoulders and helps you press. Y les digo por experiencia, que parece una bobería, pero a lo mejor alguien piensa que esto no funciona, que tienes que tener fuerza, pero he entrenado ya a bastantes personas que no eran capaces de hacer flexiones normales y a base de hacer inclinadas y de hacer con las rodillas y tal, pues al final han conseguido la fuerza necesaria para poder hacer flexiones normales a rango completo. Así que es una progresión que funciona bastante bien y con una velocidad bastante rápido. No se tarda mucho en conseguir la fuerza. Si eres capaz de hacer flexiones con la rodilla inclinadas, no se tarda mucho en ser capaz de hacer flexiones. Push-ups are only productive when doing quality and quantity. With bodyweight exercise, the onus is on you to control the movement and do enough reps. Calidad y cantidad, ¿eh? ¿Cuántas veces lo habré enfatizado yo eso? To challenge yourself to change. Not all push-ups are created equal. I'm sure Cuidado. you've seen plenty of poor form push-ups at the gym or online. Don't take shortcuts. Building muscle and gaining strength is compromised with crappy push-ups. Pushing light boosts your performance. Buen nombre para el rango incompleto y la técnica mala. Crappy push-ups. 9%. If you know what I'm saying. Decline push-ups toughness by 69%. If you know what I'm saying. Crappy push-ups. Pushing like boosts your performance by 69%. If you know what I'm saying. Oh, hizo un chiste traviesillo ahí, ¿eh? Dice, las push-ups bien hechas aumentarán tu fuerza un 69%. If you know what I'm saying, como en plan, si sabes a lo que quiero decir. Decline push-ups target the upper chest muscles. Thanks to the relative position of our torso, we're getting a comparable pump to the incline bench. Those clavicular fibers on the upper chest are getting smashed by body weight. You're welcome. Try not to arch your lower back too much. En las flexiones declinadas, pues la parte superior, esto es algo que yo he dicho alguna vez y que es como un poco una pena, por así decirlo, pero en las flexiones declinadas, si quieres hacer rango completo, tienes que arquear ligeramente la espalda, porque si no, la cabeza o sea, la cara te toca el suelo y no has llegado al rango completo, entonces inevitablemente hay que arquear un poquito la espalda. Y es una pena, ¿no? Porque queda un poquito más fea la técnica. Y para personas que tengan problemas de lumbares y tal, pues puede ser peligrosillo. Así que no lo recomiendo si tienen algún problema de ese tipo. Pero si no tienen problema y quieren hacer rango completo en las declinadas, o se colocan en unos agarres push-up para que puedan bajar más o algo, o inclinas un poquito. Arqueas un poquito. Decline push-ups are great for building muscle when used as a finisher at the end of your workouts, but you'll have to level up. Ahí lo ven como él al llegar abajo se arquea un poquito para poder acercar más el pecho. Pushing effectively close to 100% of your body weight. When you think Aquí about sí que, claro, en las flexiones a pino sí que levantas pues prácticamente todo el peso, menos sería, si acaso, menos lo que pese del codo a la mano, ¿no? Ese peso. These are just decline push-ups taken to the extreme. The amount in which you rely on the wall makes a world of difference. Friction from the feet influences difficulty. Claro, si ya las haces asistidas ya cambia un poquito. A smooth setup has you sliding. Feel free to experiment with variations. Back to wall allows you to do more reps and is viable for bodybuilding. Chest to wall is specific to many calisthenics exercises. Just pick whatever feels good for your body and suits your goals. Freestanding is the goal if you want to be objectively pushing 100% of your body weight. The combo of skill,
balance, and overhead strength makes handstand push-ups a respectable Me variation. encantan, Beginners to Y yo las estoy haciendo lastradas ahora, las flexiones a pino. intermediates are best mastering pike push-ups first. This exercise is scalable in heaviness based on, you guessed it, weight shift. Get ready for your shoulders to be sizzled with this minimalist bodyweight exercise if you Pike stay on those push-ups. tippy toes. With one-arm push-ups, you're doing double the work on one side. Incline is a great stepping stone for gaining unilateral strength. Despite only pushing around 41%, Claro, si haces a una mano, pues todo el peso va a ese brazo y por lo tanto el doble, ¿no? El doble. ¿Cómo puedo aumentar el número de reps en flexiones a pino libre? Yo me acuerdo que sobre todo lo que hacía era método cluster, ¿no? Tipo, por ejemplo, si solo puedes hacer una o dos repes o tres, haces muchísimas series de una, dos y tres repes y te vas acostumbrando al cuerpo y tal, y con el tiempo pues, puedes empezar a hacer. they're too easy or they don't want to Oh, mess las around with lastradiñas. single arm variations, do weighted calisthenics. This is the best way to secure the plate. La verdad que ese setup para hacer flexiones lastradas está guapo, tipo con unas paralelas pero bajas y con el cinto puesto ahí en el costado y tal. Estaría guay probarlo, porque yo cuando he visto que la gente hace, por cierto, que tiene aquí el árbol del Rey León donde estaba Rafiki obteniendo el líquido que después le pone en la frente a Simba, ¿no? Que yo cuando he visto a la gente haciendo flexiones lastradas ha sido con un disco en la espalda ahí medio incómodo y tal, un poco raro. Sí, con este setup es mucho mejor. Conclusión, que lo interesante estaba al principio. A ver cómo era de nuevo para 41%. revisarlo. 41% de tu peso en las flexiones inclinadas a esa altura que está él, más o push-ups menos. at 60 centimeters. 49% 60 centímetros. 49% en las flexiones con with rodillas. kneeling push-ups. 69% on floor 69% push-ups. en las 70 to flexiones 75% normales y 70 a 75% en las declinadas, dependiendo de la altura. Con un poquito más altura, pues más difícil. Así que ya saben cuánto levantan en las flexiones y así pueden hacer una estimación de cuánto pueden levantar como mínimo en press de banca, por ejemplo, ¿no? Evidentemente tienen que acostumbrarse a la técnica, a cómo sacar el peso y demás, pero por fuerza pues pueden tener una idea.